Elizabeth Montgomery buscó el sol que entraba por las ventanas del ático. Desde el piso 20 se dominaba la mitad de Manhattan. Aún le producía emoción, a pesar de que habían pasado 5 años desde la boda. «Buenos días, preciosa». La voz de Thaddeus Ramsbottom resonó en la habitación antes incluso de que hubiera entrado. «¿Cómo ha dormido mi chica lista?» Liz se giró, viendo cómo su marido de 72 años cruzaba el dormitorio con paso ligero, ya vestido con un traje de $5,000. Su característico peinado, cabello grueso peinado para ocultar la calva, estaba impecable. «Estupendo, Ted. Hoy llegas temprano. ¿Grandes planes?» «Grandes planes». Agitó los brazos, delineando horizontes imaginarios. «El edificio Meridian, ya sabes, no se va a construir solo. Esos idiotas del ayuntamiento al final dieron todos los permisos». Liz sonrió. Su energía era contagiosa, aunque parte de ella se dedicara a mantener la imagen de un hombre más joven de lo que era en realidad. Todos esos estiramientos faciales, trasplantes de pelo, visitas diarias de un entrenador personal. Ted invertía en sí mismo como si fuera un proyecto empresarial más. «¿Ya llegó Verónica?», preguntó Liz sabiendo la respuesta de antemano. Ted se quedó inmóvil un segundo y luego se encogió de hombros con la mirada de un colegial al que han pillado robando galletas. «Trajo el papeleo esta mañana temprano. No te importa que se haya quedado a desayunar, ¿verdad?» A Liz no le importó. Cuando se casó con Thaddeus Ramsbottom, un multimillonario magnate inmobiliario, hace 5 años, sabía exactamente dónde se metía. Hija de una profesora de matemáticas y de un ingeniero de clase media, Liz no se hacía ilusiones. Su encuentro en un acto benéfico en el que ella se pluriempleaba como camarera para pagarse la universidad podría haber parecido una historia clásica, pero su matrimonio hacía tiempo que había superado los estereotipos. Ted apreciaba no solo su belleza, sino también su aguda mente. Se había licenciado en económicas y a menudo daba a su marido sabios consejos sobre negocios. «Baja cuando estés lista». Ted le besó la frente. «Sé que Verónica y tú no sois las mejores amigas, pero para mí es importante que las 2 mujeres más importantes de mi vida no se odien». Liz asintió. Realmente no odiaba a Verónica Cromwell, la asistente personal y amante de su marido. La mujer de 35 años y fríos ojos azules había trabajado para Tad durante 10 años y conocía sus negocios al dedillo. Lo que realmente no le gustaba era la maníaca búsqueda de Verónica de la aprobación de Ted en todo momento. Cuando Liz bajó a la cocina, Verónica ya estaba sirviendo café de la costosa cafetera que había junto a la ventana. Era una rubia elegante vestida con un traje austero y parecía la modelo de un anuncio de muebles de oficina. «Buenos días, Elizabeth», dijo Verónica con una sonrisa forzada. «¿Un café?» «Gracias, ya lo cojo yo», contestó Liz, dirigiéndose a la nevera a por zumo de naranja. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?» «Las 5 de la mañana», dijo Verónica con orgullo. «Ted y yo tenemos una reunión con los inversores japoneses hoy a las 8. He traído la última versión de la presentación». Ted estaba sentado a la cabecera de la mesa, hojeando los periódicos de la mañana. Delante de él había una pila de documentos que firmaba periódicamente con la mirada. «Un trabajo endiabladamente bueno, Verónica», murmuró mientras firmaba otro papel. «Incluso has tenido en cuenta los cambios que se me ocurrieron anoche mismo». Verónica frunció el ceño, lanzando una mirada triunfante a Liz. Tenía un talento especial para leer los pensamientos de Ted antes de que él se diera cuenta. «Lizzie, cariño», le dijo Ted a su mujer, «vamos a llegar tarde esta noche. No me esperes para cenar». «No olvides la recaudación de fondos de mañana por la noche», le recordó Liz. «Se lo prometimos a los Jenkins». Ted se dio una palmada en la frente. Se le había olvidado por completo. «Menos mal que te tengo a ti», le guiñó un ojo. «Verónica, reprograma la reunión con los alemanes para el viernes por la mañana». «Ya está hecho», asintió ella sin apartar los ojos de su tableta. «Me lo veía venir».
Y aquí está la noticia del día, se arrancó de pronto del periódico. ¿Recuerdas aquella vieja mansión de los Vanderbilt que salió a subasta? La hemos comprado. Enhorabuena, sonrió Liz. ¿Por el nuevo proyecto? Exacto. Y a Verónica se le ocurrió la brillante idea. Tartamudeó al ver la expresión de su ayudante. ¿Qué pasa, Verónica? Era una sorpresa para el Consejo de Administración, dijo ella en voz baja. Íbamos a anunciarlo la semana que viene. Oh, no es nada. De todas formas, Liz no se lo dirá a nadie. Ted hizo un gesto con la mano. Es más, me interesa su opinión. Así que Verónica sugirió no demoler el edificio, sino reconstruirlo en viviendas de lujo, conservando la fachada histórica. Incentivos fiscales, más el efecto de relaciones públicas de salvar el patrimonio histórico. Inteligente, ¿verdad? Muy inteligente, convino Liz. Pero deberías comprobar el estado de los cimientos. ¿Recuerdas aquel proyecto en el Soho? Perdimos millones en un estudio que nadie había hecho antes, pensó Ted, golpeando la mesa con los dedos. Tienes toda la razón. Verónica, organiza una due diligence exhaustiva antes de que anunciemos el proyecto. Verónica sonrió tensa, haciendo una nota en su portapapeles. Liz notó cómo se le ponían blancos los nudillos por el esfuerzo. A Verónica no le gustaba que Liz se entrometiera en asuntos de negocios, sobre todo cuando tenía razón. Por cierto, Ted, dijo Verónica de repente cambiando de tema, he tenido que mudarme de piso. Ha reventado una tubería y hay que repararla. ¡Qué fastidio! Ted frunció el ceño. ¿Dónde te alojas? En el hotel por ahora, lanzó una rápida mirada a Liz. Pero es un inconveniente con los papeles y... ¡Tonterías!, exclamó Ted. Tenemos sitio de sobra. Quedaos aquí hasta que terminen las reformas. ¿Verdad, Liz? Liz sonrió débilmente. Había estado esperando este momento. Verónica había estado planeando esta rotura de tuberías durante al menos un mes. Liz la había visto trasladar poco a poco las cosas al despacho de Ted. Por supuesto, respondió con calma. El dormitorio de invitados del ala este es el más cómodo. Oh, no pretendía ser una molestia, empezó Verónica con fingida vergüenza. No es ninguna molestia, la interrumpió Liz. Tenía sentido. Ted frunció el ceño, claramente complacido por la falta de conflicto. Ya está arreglado. Ahora no tendría que estar dividido entre dos hermosas mujeres. En pocos días, la presencia de Verónica en su casa se convirtió en algo habitual. Iba y venía con Ted, y a menudo se quedaba hasta tarde en su estudio, hablando de negocios. A veces Liz podía oírlos reír a través de la puerta cerrada, o los inconfundibles sonidos de la intimidad. No estaba celosa. Su matrimonio con Tad se basaba en otros principios. Hacía 5 años habían hecho un trato justo. Ella le daría juventud y una nueva perspectiva de la vida. Él le proporcionaría una existencia cómoda y una educación. Poco a poco, el respeto mutuo se había ido incorporando al trato. Ted era más inteligente y amable de lo que su imagen pública sugería. Pero 2 semanas después, Liz notó algo extraño. Ted, normalmente enérgico durante toda la noche, empezaba a cansarse a la hora de comer. Un día lo encontró durmiendo la siesta en su mesa durante la comida con los clientes, algo impensable para un hombre que se enorgullecía de su resistencia. «Ted, ¿estás bien?», le preguntó aquella tarde cuando se quedaron solos. «Claro, nena», le quitó importancia. «Es la edad. Ni siquiera yo puedo correr eternamente». Pero Liz no podía creer que el cambio hubiera sido tan repentino. Por la mañana, Ted había olvidado el nombre de su antiguo compañero de 30 años. En la conferencia de prensa, confundió los números del proyecto y Verónica tuvo que corregirlo. «Quizá deberíamos ver a un médico», sugirió Liz con cautela. «El doctor Stein dijo que quería verte cada 3 meses, y ya han pasado 6. «Tonterías», dijo, como de costumbre. «Estoy en mejor forma que la mayoría de los cuarentones», pero le temblaban las manos cuando intentaba anudarse la corbata,
y esto no escapó al escrutinio de Liz. Una mañana, al bajar a la cocina antes de lo habitual, Liz encontró a Verónica preparando té para Tad. Nada fuera de lo normal, excepto por una cosa. Verónica había añadido algo a la taza de un pequeño frasco que inmediatamente se guardó en el bolsillo. Liz se detuvo frente a la puerta, sin delatar su presencia. Tal vez fueran vitaminas o medicamentos. Tad tomaba muchos suplementos para mantenerse joven, pero ¿por qué lo hacía Verónica en secreto? Ese mismo día, Ted canceló una reunión importante a causa de un mareo, y por la noche, Verónica le llevó unos papeles para firmar cuando estaba especialmente agotado. «Es solo una formalidad en ese solar de Brooklyn», dijo ella. «Nada urgente, pero los abogados quieren que se firme hoy». Ted firmó sin leerlo. Liz, sentada en una silla cercana, fingió estar absorta en el libro, pero en su interior se estaba gestando una preocupación. Algo iba mal y necesitaba averiguar qué era. Exactamente un mes después de que Verónica se mudara a su casa, Liz había empezado a llevar un diario de observaciones sobre la salud de Tad. Increíblemente, su marido de 72 años, que hasta hacía poco era capaz de celebrar reuniones de 4 horas y luego ir a la cancha a jugar al tenis, ahora apenas podía aguantar una reunión de 2 horas sin interrupciones. Liz hojeó sus notas, sentada en el silencio de su despacho privado. La cronología era inquietante. 7 de enero. Ted se quedó dormido durante una reunión con los arquitectos. 10 de enero. Olvidó el cumpleaños de su hermana, aunque la llamaba todos los años. 15 de enero. Interrumpió 2 veces una conversación con sus socios. 17 de enero. Confundió los nombres de sus propios edificios en una rueda de prensa. Y ayer, 25 de enero, el síntoma más inquietante, Ted olvidó por un momento dónde estaba cuando salían del restaurante. Se detuvo en medio de la acera con la mirada perdida, y Liz vio verdadero miedo en sus ojos. «Tad, ¿te sientes bien?», le preguntó tomándolo del brazo. Él parpadeó un par de veces como si se despertara y luego sonrió ampliamente. «Mejor que nunca, cariño. Solo pensaba en ese rascacielos de la calle 42». Pero Liz se dio cuenta de que era mentira. En sus ojos, en el temblor de sus dedos. Por un momento se perdió en el tiempo y el espacio, y eso le asustó más de lo que estaba dispuesto a admitir. Lo primero que pensó Liz fue que Tad estaba desarrollando demencia o Alzheimer. Su abuelo la había tenido y el inicio había sido similar. Lapsus periódicos de memoria, luego debilidad general y después... Pero algo no cuadraba. El deterioro estaba ocurriendo demasiado rápido. Incluso los médicos de Ted, a los que había visitado a regañadientes por insistencia de Liz, estaban desconcertados. Las pruebas mostraban algunas anomalías, pero nada catastrófico. Probablemente fatiga temporal, sugirió el doctor Stein, pero Liz vio dudas en sus ojos. «Mira, Liz». Tad le cogió la mano tras la visita del médico. «Agradezco tu preocupación, pero te preocupas demasiado. Aunque esto sea el principio del fin, he tenido una vida infernal, y los últimos 5 años contigo han sido los mejores». «No digas eso». Liz apretó los labios. «No es el final. Ya averiguaremos qué pasa». Esa noche, Liz no pudo dormir. Repasó los acontecimientos de las últimas semanas tratando de encontrar una conexión. Y entonces cayó en la cuenta. Todos los episodios de grave deterioro de Ted habían ocurrido después de quedarse a solas con Verónica, especialmente después de sus desayunos de trabajo. A la mañana siguiente, Liz se levantó más temprano que de costumbre y bajó a la cocina. Verónica aún no había llegado y tenía tiempo para arreglarse. Cogió un libro y se acomodó en una pequeña alcoba detrás de una columna decorativa, un lugar que le permitía ver bien la cocina, pero no podía verse a sí misma.
A las 6:30 apareció Verónica, con un impecable traje de 2 piezas a pesar de lo temprano de la hora. Se movía con la seguridad de quien se siente dueño de la situación. Sacando tazas, preparó té. Era la rutina matutina de Ted. Un tipo especial de té verde que, según él, despejaba el cerebro mejor que cualquier café. Verónica dejó la taza en la bandeja y miró a su alrededor, asegurándose de que estaba sola. Luego, con un rápido movimiento, sacó un pequeño frasco de cristal oscuro del bolsillo interior de su chaqueta y dejó caer unas gotas en el té de Ted. El movimiento fue practicado, casi automático. Liz se quedó paralizada, temiendo delatarse con un grito ahogado. Era eso, ni vitaminas ni medicinas, veneno. Lento, gradual, pero seguro. Verónica removió el té, echó otro vistazo a su alrededor y salió de la cocina, en dirección al despacho de Ted, donde solía empezar el día. Liz siguió sentada, inmóvil, digiriendo lo que había visto. Su primer impulso fue correr hacia Tad, quitarle la taza de las manos y gritar traición. Pero los años de convivencia con el hombre de negocios le habían enseñado que, en situaciones críticas, la sangre fría era lo más importante. Necesitas pruebas. Necesitas un plan. Salió silenciosamente de la cocina y subió al dormitorio de Ted y ella. Allí se vistió rápidamente y volvió a bajar, justo a tiempo para encontrarse Didier con Verónica en el pasillo. «Oh, llegas temprano hoy», dijo Verónica con una sonrisa falsa. Ted ya estaba en su despacho, revisando los nuevos planos. «Genial», le devolvió Liz la sonrisa, intentando que no se notara su tensión. «Iré a saludarlo». Cuando entró en el despacho de su marido, vio que, efectivamente, estaba inclinado sobre los planos, con una taza de té humeante sobre el escritorio. Ted levantó la vista y sonrió al ver a su mujer. «Buenos días, guapa. Hoy te has levantado temprano. Pensé en hacerte compañía en el desayuno». Liz se acercó a la mesa. Accidentalmente tocó la taza con la mano, volcándola. «Uy, lo siento, cariño». El té se derramó por toda la mesa, por suerte sin tocar los planos. «No pasa nada», se rió Ted. «Verónica», gritó. «Trae más té, por favor». Verónica apareció en la puerta con cara de disgusto. «Claro, Ted. ¿Liz también tomará un poco?» «Yo preferiría café, si te parece bien», sonrió Liz. «Y por favor, trae más servilletas. Hoy estoy muy torpe». Cuando Verónica salió, Tad le guiñó un ojo a su mujer. «¿Qué te pasa? Nunca derramas nada». Liz se encogió de hombros. «Nos pasa a los mejores. ¿Cómo te encuentras hoy?» «Bien», contestó Ted alegremente, pero Liz notó las sombras bajo sus ojos. «Sobre todo contigo cerca». Verónica volvió con una bandeja. Había 2 tazas de té para Tad y café para Liz. «Gracias». Liz tomó el café y observó atentamente a Ted mientras tomaba el té. Esta vez su taza estaba limpia. Verónica no se arriesgó a añadir nada en presencia de Liz. Y revelador, 1 hora más tarde, Tad estaba alerta y enérgico, como en los viejos tiempos. En los días siguientes, Liz hizo su propia investigación. Se encontraba Eidos en la cocina cuando Verónica preparaba té para Tad. Le ofrecía a su marido sus bebidas antes de que pudiera tocar lo que Verónica había traído. Y el resultado era obvio. La condición de Ted estaba mejorando visiblemente, pero ella necesitaba pruebas. Esa tarde, cuando Tad llegaba tarde a una reunión y Verónica se había marchado a sus asuntos, Liz registró minuciosamente la habitación de invitados. No se sentía culpable. Era su casa, y en ella alguien estaba matando lentamente a su marido. La búsqueda no llevó mucho tiempo. En el tocador, en un compartimento especial para cosméticos, Liz encontró varios frascos de cristal oscuro sin etiquetas. Uno de ellos era exactamente igual al que Verónica utilizaba para el té. Liz destapó el frasco con cuidado y olfateó el contenido. El olor era sutil, algo herbáceo, con una nota amarga. No se arriesgó a probar la sustancia,
pero tomó una fotografía de los frascos y una muestra del contenido en un pequeño tubo de ensayo que había traído consigo. Al día siguiente, con el pretexto de comer con una amiga, Liz fue a ver al doctor Harrison, el médico personal de su familia desde antes de casarse. Confiaba más en Janet Harrison que en el costoso equipo de especialistas de Ted. ¿Qué podría hacer?, preguntó Liz tendiéndole un frasco a la doctora. ¿Qué puede hacerle a una persona? La doctora Harrison olfateó el contenido con cautela. Es difícil saberlo sin analizarlo, pero huele como una mezcla de hierbas utilizadas en algunas medicinas alternativas. Si contiene belladona u otras sustancias similares a la atropina, su uso prolongado puede causar debilidad, confusión, problemas de memoria. ¿Podría imitar los síntomas de la demencia o el Alzheimer?, preguntó Liz directamente. El doctor Harrison la miró atentamente. En teoría, sí. Algunos venenos de plantas funcionan así. Liz, ¿puedo preguntarte cómo te contagiaste? Aún no, sacudió Liz la cabeza. Pero necesito saber con seguridad qué es. ¿Puedes analizarlo? Puedo enviarlo al laboratorio, pero ¿es confidencial? Por supuesto, asintió Liz. Y cuanto antes, mejor. 3 días después los resultados estaban listos. El doctor Harrison llamó a Liz. Tengo los análisis, y las noticias no son buenas. La mezcla contiene extractos de varias plantas con propiedades psicoactivas. En dosis bajas pueden causar euforia y aumento de la sugestionabilidad. En dosis medias pueden causar confusión mental y deterioro cognitivo. En dosis altas pueden tener efectos irreversibles en el cerebro y el sistema nervioso. Liz apretó el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Gracias, Janet. Sabía que algo iba mal. Liz, si alguien toma esta sustancia de forma habitual, necesita atención médica. Y quizá la policía... Yo me encargo, dijo Liz con firmeza. Gracias por tu ayuda. Colgó el teléfono y se quedó quieta durante un buen rato. Ahora tenía pruebas. Verónica estaba envenenando sistemáticamente a Ted, debilitando su mente y su cuerpo. ¿Pero por qué? ¿Qué estaba planeando? La respuesta llegó la noche siguiente, cuando Liz llegó a casa antes de lo habitual. Al pasar por delante del despacho de Tad, oyó voces. Verónica y su marido discutían por algo. Ted, es solo una formalidad. La voz de Verónica sonaba impaciente. Tú mismo dijiste que querías garantizar la continuidad en la empresa. Llevo 10 años trabajando para ti, nadie conoce el negocio mejor que yo. Pero la participación mayoritaria, la voz de Ted, sonaba insegura, débil. Siempre planeé dejárselo a Liz. Es mi mujer. Es una chica joven que no sabe nada de construcción. La voz de Verónica tenía un tono áspero. Mira, estás empeorando. Los médicos hablan de una posible demencia. ¿Quieres que todo lo que has construido se venga abajo? Liz se quedó helada frente a la puerta. Así que es eso. Verónica no solo estaba envenenando a Ted, quería el control de su compañía. Y estaba usando su estado de debilidad para forzarlo a cambiar su testamento. No lo sé, Verónica. Ted sonaba confundido. Vamos a posponerlo. Hoy no me encuentro bien. Por eso tenemos que decidirlo ahora, insistió Verónica. Mientras estés en condiciones de tomar decisiones, firma aquí y yo me encargaré de todo. Liz oyó el crujir de papeles y se dio cuenta de que tenía que actuar. ¿Pero cómo? Si irrumpía ahora, Verónica podría negarlo todo, destruir las pruebas, inventar una explicación. Necesitaba un plan. Se apartó silenciosamente de la puerta y subió a su habitación. Allí sacó su teléfono y grabó la conversación que acababa de escuchar mientras la tenía fresca en la memoria. Luego empezó a hacer una lista de todo lo que sabía: fechas, acontecimientos, síntomas de Tad, sus observaciones sobre Verónica, los resultados de sus pruebas. Era una batalla por Tad, por su salud, su empresa, su legado. Y Liz no iba a perder ante la mujer que estaba envenenando metódicamente a su marido por poder y dinero. Pero tenía que ser inteligente. Verónica era peligrosa.
Un hombre capaz de envenenar lentamente no se detendría ante nada. Liz tenía que proteger a Tad, reunir pruebas sólidas e idear un plan para detener a Verónica sin crear un escándalo público que dañara la reputación de Tad y su empresa. De pie junto a la ventana de su habitación, mirando las luces de Manhattan, Liz tomó una decisión. Jugaría su propio juego, silencioso, discreto, pero letal con quienes amenazaran a su familia. Verónica pensó que estaba tratando con una joven ingenua casada por dinero. Pronto descubriría lo equivocada que estaba. A la mañana siguiente, Liz se despertó con la firme decisión de actuar. No podía permitir que Verónica siguiera envenenando a Tad, pero tenía que tener cuidado. Un paso en falso y Verónica cubriría sus huellas o aceleraría su plan. Durante el desayuno, Liz observó atentamente a Verónica. Parecía tensa, comprobando constantemente su teléfono y dando golpecitos nerviosos con el pie bajo la mesa. ¿Cómo fueron las negociaciones de ayer, Ted?, preguntó Liz mientras removía el café. Tad frunció el ceño, con un destello de confusión en los ojos. ¿Qué? Oh, con Bergman. Genial, simplemente genial. Verónica lo escribió todo, ¿verdad? Verónica asintió, lanzando una rápida mirada a Liz. Por supuesto, Ted. He preparado el acta de la reunión y algunos otros documentos que necesitan tu atención hoy. Liz notó que los hombros de Verónica se tensaban al oír esas palabras. ¿Qué clase de documentos?, preguntó Liz con indiferencia. ¿Quizá yo pueda ayudar? Oh, es puramente corporativo, la descartó Verónica. Asignación de acciones del nuevo proyecto, algunos nombramientos de personal. Te aburrirás. Te sorprendería, pero se me da bastante bien el derecho de sociedades, sonrió Liz. Licenciada en economía, después de todo. Ted resplandeció. Mi chica tiene razón. Es un genio con los números. Enséñale los papeles, Verónica. Unos ojos nuevos nunca vienen mal. Verónica claramente no esperaba este giro de los acontecimientos. Su sonrisa se tensó. Por supuesto, si tuviera tiempo, pero algunas cosas deben resolverse inmediatamente, Ted. No podemos retrasar la firma. ¿Por qué tanta prisa?, preguntó Liz. ¿Es algo crítico? Las licencias caducan, respondió rápidamente Verónica, y los competidores ya nos están respirando en la nuca. Liz se fijó en la forma en que Ted se apretaba las sienes con los dedos, un gesto que se le había convertido en costumbre últimamente cuando sentía dolor de cabeza. Dejemos esto para después de comer, sugirió, poniendo una mano en el hombro de su marido. Ted parecía cansado. Estoy bien, murmuró Tad, pero no había nada de su energía habitual en su voz. No podemos retrasarnos, insistió Verónica. El Consejo de Administración espera tu decisión para hoy. Liz se dio cuenta de que Verónica tenía prisa. Hoy tenía que pasar algo, y ella no podía dejar que pasara. Bueno, entonces veámoslo ahora, sugirió Liz, levantándose de la mesa. En el estudio, Verónica estaba claramente indecisa, pero no tenía elección. De acuerdo, respondió secamente. Voy a por los papeles. En el despacho de Ted, Liz tomó asiento junto a su marido mientras Verónica extendía los papeles sobre el escritorio. Aquí están las acciones del proyecto de Brooklyn Heights, comenzó mostrando el primer documento. La distribución estándar, 60% para la empresa, 30% para los inversores y 10% para el ayuntamiento en concepto de desgravaciones fiscales. Liz examinó los papeles, pero no vio nada sospechoso. Ted asintió distraído, firmando un documento tras otro. ¿Qué es esto?, preguntó Liz, señalando una gruesa carpeta que Verónica guardaba separada de las demás. Solo órdenes internas. Verónica hizo un gesto como si quisiera apartarla. Citas, primas, rutina. Me gustaría verlo, insistió Liz. Si es rutina, ¿cuál es el problema? Verónica estaba claramente nerviosa, pero le entregó la carpeta. Liz empezó a hojear los documentos leyendo detenidamente cada página, y en la tercera página encontró lo que buscaba.
Era un borrador de la nueva distribución de las acciones de Ramsbottom Corp. En caso de incapacidad de Thaddeus Ramsbottom. Según el documento, el 35% de las acciones irían a Veronica Cromwell como recompensa por sus muchos años de servicio y para asegurar la continuidad en la gestión de la empresa. Otro 20% se pondría bajo la gestión de un fondo fiduciario, del que Verónica también fue nombrada fideicomisaria. De este modo, tendría una participación mayoritaria. El 15% restante de las acciones quedaría en manos de la legítima esposa de Elizabeth Montgomery Ramsbottom. Liz apretó los labios tratando de no mostrar su sorpresa. Interesante, miró a Verónica. No sabía que Ted planeaba una reestructuración tan radical de la propiedad. No es radical, replicó Verónica rápidamente. Es una precaución razonable. Ted lo sugirió. Liz se volvió hacia su marido. ¿De verdad quieres cambiar la estructura de propiedad de la empresa, Ted? Ted parecía confuso. Hablando con Verónica sobre el futuro de la empresa. En caso de que mi salud, vaciló. En caso de que tu salud se deteriorara, dijo Verónica, lo cual, por desgracia, ya está sucediendo. El doctor Stein lo confirma. ¿Cuándo hablaste con el doctor Stein?, preguntó Liz, intentando mantener la calma. Me llamó ayer, se encogió de hombros Verónica. Estaba en una reunión con el diseñador y Ted descansaba. Me tomé la libertad de comentar algunos detalles del estado médico de Tad. Era mentira. Liz sabía a ciencia cierta que ayer no había hablado con ningún diseñador, y se suponía que el doctor Stein hablaba del estado de un paciente con él mismo o con su cónyuge, no con la recepcionista. Qué curioso, sonrió Liz. Me aseguraré de llamar hoy al doctor Stein para que me dé los detalles. Verónica se quedó paralizada un momento, pero se recompuso rápidamente. Por supuesto. Mientras tanto, tenemos que terminar el papeleo. Ted, si estás de acuerdo con la distribución de las acciones, firma aquí. Le dio a Ted un bolígrafo y señaló la línea para la firma. Tad tomó el bolígrafo con vacilación, pero antes de que pudiera firmar nada, Liz le quitó el documento con delicadeza. Creo que necesitamos tiempo para discutir esto, dijo. Las decisiones importantes como esta no se toman en 5 minutos. Pero el plazo, comenzó Verónica. ¿Qué plazo?, la interrumpió Liz. La empresa funcionaba a las 1000 maravillas. Ted sigue en sus cabales a pesar de sus problemas temporales de memoria. No hay razón legal para apresurarse a cambiar la estructura de propiedad. Ted parecía agradecido. Estaba claro que se sentía incómodo bajo la presión de Verónica. Liz tiene razón, dijo. Tomémonos nuestro tiempo, me lo pensaré. Verónica apenas podía contener su irritación. Lo que tú digas, Ted. Pero recuerda que los médicos advirtieron de la posible rápida progresión de la enfermedad. Es mejor tratar estos asuntos mientras aún puedas tomar decisiones. Me aseguraré de que Ted reciba todo el asesoramiento que necesite, dijo Liz con firmeza. Legal y médico. Verónica apretó los labios, recogió sus papeles y salió del despacho. En cuanto se cerró la puerta, Tad suspiró pesadamente. Gracias, Liz. Me sentía acorralado. Ted, Liz, le cogió la mano. ¿De verdad hablaste con Verónica de darle una participación mayoritaria? Ted frunció el ceño tratando de recordar. Hablamos del futuro de la empresa. Ella había mencionado que podría asumir más responsabilidades, pero no en cantidades tan concretas. Todo está borroso, Liz. Liz le apretó la mano. Escúchame con atención, Ted. Creo que tus problemas de memoria y concentración tienen una causa concreta, y esa causa es Verónica. Ted la miró perplejo. ¿Qué quieres decir? La he visto poniéndote algo en el té. Todas las mañanas, dijo Liz con seriedad. Y he analizado la sustancia. Es un extracto de hierbas que en determinadas dosis provoca síntomas similares a la demencia. Debilidad, confusión, problemas de memoria. Ted puso cara de asombro. Es imposible.
Verónica lleva 10 años trabajando para mí. Piénsalo, insistió Liz. ¿Cuándo empezaron tus problemas de salud? Exactamente cuando Verónica se mudó a nuestra casa y empezó a prepararte té todas las mañanas. Ted guardó silencio mientras consideraba la información. Liz podía ver la lucha en sus ojos. No quería creer que el hombre en quien había confiado durante tantos años lo había traicionado. Pero los hechos hablaban por sí solos. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó finalmente en voz baja. Todavía nada, respondió Liz. No debemos demostrar que sabemos algo. Tengo que reunir más pruebas. Y lo más importante, tienes que dejar de beber o comer cualquier cosa que te dé Verónica. ¿Crees que está intentando quedarse con mi empresa? Ted parecía vulnerable, casi como un niño. No lo creo, lo sé. Liz señaló la carpeta. Ya ha preparado todo el papeleo, lo único que necesita es tu firma. Tad negó con la cabeza. Nunca me gustó cómo criticabas a Verónica. Creía que solo eran celos femeninos, pero parece que siempre tuviste razón. Liz sonrió amargamente. Nunca había criticado a Verónica por celos. Siempre la había visto como una buena profesional y hasta hacía poco no había tenido nada en contra de su relación con Tad. Pero ahora no se trataba de celos románticos, sino de un intento de fraude y posiblemente de asesinato. Necesitamos un plan, dijo Liz. Y lo primero que vamos a hacer es hacerte una evaluación médica completa, no por el Dr. Stein, sino por especialistas de mi elección. Ted asintió. Confío en ti, Liz. ¿Qué más? Tenemos que ver qué otros documentos puede haber falsificado o te ha hecho firmar en el último mes, continuó Liz. Me pondré en contacto con Malcolm Pratt. Malcolm Pratt era un viejo amigo de Ted y uno de los mejores abogados de Nueva York, pero lo más importante es que nunca confió en Verónica. Es una buena idea, aceptó Ted. Pero ¿cómo vamos a explicarle a Verónica mi repentino interés por los documentos legales? No explicaremos nada, dijo Liz con firmeza. Malcolm hará una comprobación silenciosa, y tú tendrás tu comportamiento habitual. Eso sí, no bebas nada de lo que te traiga. Ese mismo día, Liz se reunió con Malcolm Pratt en su despacho. El abogado de pelo gris escuchó su historia sin interrupciones, solo de vez en cuando tomaba notas en su cuaderno. ¿Te das cuenta de lo grave que es esto, Elizabeth?, le preguntó cuando ella hubo terminado. Los cargos de envenenamiento y fraude son delitos penales. Soy consciente de la gravedad del asunto, asintió Liz. Por eso necesito pruebas contundentes. ¿Puedes ayudarme? Claro. Malcolm se ajustó las gafas. Empecemos por los documentos. Pediré copias de todos los papeles que Ted firmó en el último mes, oficialmente a efectos de auditoría. Verónica sospechará. No necesariamente, sonrió Malcolm. Es el procedimiento habitual. La empresa de Ted se audita todos los meses de febrero. Empezaremos un poco antes. Liz sonrió. Sabía que había venido al lugar adecuado. ¿Qué más puedo hacer? Reúne todas las pruebas del envenenamiento, le aconsejó Malcolm. Los resultados de las pruebas, imágenes de vídeo si las tienes, y asegúrate de que Ted deje de tomar la sustancia inmediatamente. Ya lo he hecho, asintió Liz. Pero me preocupa que Verónica pueda sospechar si Ted rechaza de repente su té. Entonces sé astuto, sugirió Malcolm. Que siga tomando el té, pero que no se lo beba. Viértelo en las flores cuando ella no pueda verlo. O mejor aún, cambia de taza. Tienes que ganar tiempo mientras reunimos pruebas. Liz reconoció que era un buen consejo. Hay una cosa más. Sacó un pendrive de su bolso. Aquí hay copias de todos los documentos que Verónica intentó que Ted firmara hoy, incluida la distribución de acciones. Malcolm cogió el pendrive. Los revisaré hoy. Si hay algo ilegal ahí, podemos usarlo contra ella. De vuelta en casa, Liz descubrió que Tad y Verónica se habían ido a la reunión de inversores. Esto le dio la oportunidad de continuar su investigación. Volvió a registrar la habitación de Verónica, esta vez más minuciosamente.
En una maleta debajo de la cama, Liz encontró una carpeta con documentos. La mayoría eran copias de los que ya había visto hoy, pero uno le llamó especialmente la atención. Era un informe del Dr. Stein sobre la demencia progresiva de Thaddeus Ramsbottom. Según el documento, Tad estaba en las primeras fases de la enfermedad de Alzheimer, que progresaba rápidamente. El médico recomendaba que las cuestiones relativas a la herencia y a la gestión de los negocios se abordaran sin demora mientras el paciente aún fuera capaz de tomar decisiones con conocimiento de causa. El documento parecía oficial, con membrete, firma y sello, pero a Liz había algo que no le cuadraba. Fotocopió el papel y lo volvió a guardar con cuidado. Esa noche, cuando Ted descansaba después de un día duro y Verónica aún no había regresado de alguna reunión, Liz llamó al Dr. Stein. «Buenas noches, doctor. Soy Elizabeth Ramsbottom. Me gustaría aclarar algunos detalles del último examen de mi marido». «Por supuesto, señora Ramsbottom», dijo el doctor. «Solo debo señalar que el último examen se realizó hace casi 2 meses. El señor Ramsbottom no había acudido a mi consulta desde entonces, a pesar de mis recomendaciones». Liz sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. ¿Así que no le diagnosticó Alzheimer? ¿Qué? El doctor Stein parecía realmente sorprendido. Por supuesto que no. Tenía algunos cambios propios de la edad, pero nada que indicara demencia o Alzheimer. ¿Y no escribió un dictamen sobre su estado para los abogados de la empresa?, continuó Liz. Por supuesto que no. El médico parecía preocupado. S.R.A. Ramsbottom, ¿qué está pasando? Le enviaré el documento, dijo Liz. Necesito que me confirme que usted no lo escribió. Envió por correo electrónico una foto del informe mientras hablaba. El doctor Stein miró el documento y exclamó indignado. «Es una falsificación. Nunca he escrito nada parecido, y mi firma es parecida. Pero definitivamente no es mi mano. Esto es una grave violación de la ley, S.R.A. Ramsbottom. Alguien está usando mi nombre para cometer fraude». «Lo investigaré, doctor», prometió Liz. «Pero necesito su confirmación oficial de que este documento es falso». «La tendrá mañana», le aseguró la doctora. «E insisto en que el señor Ramsbottom venga para un examen completo. Si tiene síntomas de demencia, debemos averiguar la verdadera causa». «Gracias, doctor. Vendrá», le aseguró Liz. Al colgar el teléfono, sintió una mezcla de rabia y satisfacción. Verónica había ido demasiado lejos. No solo estaba envenenando a Tad e intentando manipularlo, estaba falsificando historiales médicos. Y ahora Liz tenía pruebas. Inmediatamente llamó a Malcolm Pratt y le contó su descubrimiento. «Es un delito grave», confirmó el abogado. «Podemos ir a la policía». «Es demasiado pronto», objetó Liz. «Necesitamos más que eso. Quiero pillarla con las manos en la masa. Y quiero saber qué otros documentos puede haber falsificado». «Estás jugando a un juego peligroso, Elizabeth», advirtió Malcolm. «Lo sé». Liz miró a su marido dormido. Incluso ahora, mientras dormía, su rostro parecía demacrado. Pero era la única forma de proteger a Tad y su legado. A la mañana siguiente, Liz afrontó la mañana de buen humor. Después de su conversación con el Dr. Stein, había pasado media noche estudiando los archivos de la empresa de Ted, el material que pudo encontrar en el despacho de su casa. La cabeza le zumbaba de cansancio, pero el plan iba tomando forma poco a poco. Ted estaba despierto cuando ella entró en su dormitorio con una bandeja. «Te he traído el desayuno a la cama», sonrió Liz, dejando la bandeja sobre la mesilla. «Café recién hecho, tostadas y tus vitaminas». Ted asintió agradecido. «Bueno, es un buen cambio. Verónica suele hacer el desayuno. Hoy me toca a mí». Liz se sentó en el borde de la cama. «¿Cómo te encuentras?» «Sorprendentemente bien». Ted parecía más despierto. Tenía la cabeza despejada. Debía de haber dormido bien. O tal vez simplemente no bebió el té envenenado, pensó Liz, pero dijo en voz alta.
Eso es genial. Hoy tenemos un gran día. ¿Lo tenemos? Ted enarcó una ceja interrogante mientras daba un sorbo a su café. Sí, asintió Liz. Tienes una cita con el Dr. Stein a las 10 y después nos espera Malcolm Pratt en su despacho. Ted frunció el ceño. No recuerdo haber concertado una cita con Malcolm. Ayer concerté una cita, explicó Liz. Tenemos que discutir algunas situaciones inusuales con los documentos de la empresa. Ted la miró atentamente. ¿Has encontrado algo? Tal vez, respondió Liz con evasivas. Visitemos primero al médico y luego hablemos con Malcolm. No quiero sacar conclusiones precipitadas. En ese momento llamaron a la puerta y Verónica entró en la habitación con su habitual bandeja. Buenos días. Se detuvo al ver que Liz ya había traído el desayuno. Oh, veo que se me han adelantado. Buenos días, Verónica. Liz esbozó la sonrisa más amistosa que pudo reunir. Sí, pensé en invitar a mi marido. Espero que no te importe. Claro que no. Verónica dejó la bandeja sobre la cómoda. Pero he traído tu té verde favorito, Ted, el que despeja la mente. Ted lanzó una breve mirada a Liz. Gracias, Verónica, pero hoy prefiero café. Por cierto, tengo un cambio de planes para esta mañana. Liz y yo vamos a ver al Dr. Stein y luego a Malcolm Pratt. Verónica estaba claramente tensa. ¿Por qué? ¿Ocurre algo? Solo un chequeo rutinario, respondió Tad con indiferencia. Liz está preocupada por mi salud y yo por algunos asuntos legales de la empresa. ¿Qué asuntos legales? Verónica entrecerró los ojos. Podría preparar los documentos necesarios. Malcolm quiere discutir las condiciones del fondo fiduciario, intervino Liz. Ya sabes lo conservador que es. Prefiere una reunión cara a la antigua usanza. Verónica parecía poco convencida, pero asintió. Ya veo. En ese caso, reprogramaré sus reuniones para la tarde. Si es tan amable, sonrió Ted. Y no te preocupes, son preguntas estándar. Cuando Verónica se fue, Liz dijo en voz baja. Sospecha que algo va mal. Claro que sospecha. Ted se encogió de hombros. Verónica no es estúpida. ¿Pero qué puede hacer? ¿Impedirme que vea a mi médico y a mi abogado? Liz miró pensativa la bandeja que había dejado Verónica. Me pregunto qué habrá puesto esta vez en el té. Vamos a ver, sugirió Ted. Liz cogió la taza con cuidado y olfateó el contenido. Un aroma herbal familiar con una nota amarga. Parece lo mismo, pero tomaré una muestra para analizarla. Quizá cambió la dosis. Vertió con cuidado un poco de té en un pequeño frasco que había preparado con antelación. Ahora tenemos que decidir qué hacer con el resto, dijo Liz. Sería sospechoso que el té permaneciera intacto. Ted sonrió socarronamente. Tengo una idea mejor. ¿Conoces esos termos especiales que mantienen las bebidas calientes durante horas? Vertemos el té ahí y le decimos a Verónica que me lo llevo para beberlo a lo largo del día. Liz asintió con la cabeza. Es una gran idea. No levantará sospechas, y puedo deshacerme del té cuando salgamos de casa. Así lo hicieron. Cuando Verónica se reunió con ellos en el vestíbulo antes de que se marcharan, Ted agitó el termo alegremente. He decidido no renunciar a tu maravilloso té. Me lo beberé entre reunión y reunión. Verónica pareció complacida. Inteligente decisión. Te ayudará a mantener la mente despejada. Liz contuvo a duras penas una risita amarga. Claridad mental era lo último que le proporcionaría este té. En el coche, de camino a casa del Dr. Stein, Liz le contó a Tad lo del informe médico falso. Falsificó un documento a nombre del Dr. Stein en el que afirmaba que padecías demencia progresiva. Eso es un delito grave, Ted. Ted apretó la mandíbula. Aún no puedo creer que hiciera algo así. 10 años, Liz. 10 años que ella estuvo ahí para mí, y yo confié en ella. Por eso eligió este plan, dijo Liz en voz baja. Confiabas en ella incondicionalmente. Nadie comprobaría los documentos que estaba preparando. Podía manipular la información durante años, preparando el terreno. Tad negó con la cabeza.
Y yo que pensaba que era sincera, que entre nosotros, Liz le puso la mano en la palma. Quizá lo fue una vez, pero el poder y el dinero cambian a la gente, Ted. Tú lo sabes mejor que la mayoría. La reunión con el Dr. Stein fue productiva. El doctor estaba indignado por el uso de su nombre en el documento falsificado e insistió en un examen completo de Ted. Ya puedo ver mejoras, comentó mientras hacía pruebas. Tus reacciones, tu coordinación, tu memoria son mucho mejores que la última vez que nos vimos. ¿Qué ha cambiado en su régimen? He dejado de tomar el té especial que me preparaba mi ayudante, respondió Ted secamente. El doctor Stein enarcó una ceja. Interesante. La señora Ramsbottom me habló de sus sospechas. Me gustaría tomar una muestra de este té para analizarla. Ya está hecho. Liz le entregó un frasco. Por favor, haga un estudio toxicológico completo. Inmediatamente, asintió la doctora. Y, señor Ramsbottom, insisto en que se someta a un examen completo en la clínica. Tenemos que asegurarnos de que no hay daños permanentes. Concertaré una cita la semana que viene, prometió Ted. Ahora mismo necesitamos ver a un abogado. El despacho de Malcolm Pratt estaba en un viejo edificio de Manhattan. El abogado de pelo gris los recibió en un amplio despacho lleno de estanterías. Me alegro de verte con buena salud, Ted. Malcolm estrechó con firmeza la mano de su viejo amigo. Elizabeth me ha hablado de tu delicada situación. ¿Qué te parece?, preguntó Ted sentándose en el sillón de cuero. Malcolm sacó una carpeta del cajón de su escritorio. He estudiado los documentos que Elizabeth me ha proporcionado. He pedido copias de todos los papeles que has firmado en los últimos 3 meses, aparentemente con fines de auditoría. No son buenas noticias, Ted. Extendió algunos documentos sobre la mesa. Son las enmiendas a los estatutos de la empresa que firmaste hace un mes. Según ellas, en caso de incapacidad por tu parte, la gestión de la empresa pasa al director ejecutivo que, curiosamente, es nombrado Verónica Cromwell. Yo no firmé eso, Ted frunció el ceño. Me temo que sí lo hiciste, dijo Malcolm. Tu firma es real. Verónica simplemente no te explicó lo que estabas firmando. Probablemente se limitó a presentarlo como un documento rutinario. Ted se puso rojo de ira. Retiraré estos cambios inmediatamente. No tengas prisa, advirtió Malcolm. Si actuamos con demasiada dureza, Verónica se dará cuenta de que ha sido descubierta y puede tomar medidas desesperadas. Debemos proceder con cautela. Malcolm tiene razón, dijo Liz. Verónica aún no sabe que estamos al tanto de sus maquinaciones. Esa es nuestra ventaja. El abogado asintió. Hay otros documentos inquietantes. Por ejemplo, el poder para administrar tus bienes personales otorgado a Verónica. Podría utilizarlo para gestionar su cuenta bancaria, sus propiedades, sus inversiones. Dios mío. Ted se echó hacia atrás en la silla. Ella planeaba tener el control total de mi vida. Y sobre la empresa, añadió Malcolm. Pero la buena noticia es que todos estos documentos pueden impugnarse alegando que los firmaste bajo los efectos de sustancias que alteran la mente. Eso es firmar bajo coacción. Para eso necesitamos pruebas de envenenamiento, señaló Liz. Exacto, asintió Malcolm. Necesitamos los resultados de los análisis del té, informes médicos sobre el estado de Ted, testimonios de testigos que indiquen que Verónica puso algo en las bebidas. El doctor Stein hará los análisis hoy, dijo Liz. Y en cuanto al testimonio, la vi hacerlo, pero no lo anoté. Malcolm tamborileó con los dedos sobre la mesa, pensativo. Tenemos que pillarla infraganti, grabarla poniendo eso en la bebida de Ted. Será una prueba concluyente. Puedo poner cámaras ocultas en la cocina, sugirió Liz. Genial, asintió Malcolm. Mientras reunimos pruebas, tenemos que minimizar los daños. Ted, tienes que hacer un nuevo testamento y nuevas órdenes de incapacidad. Pero tienes que hacerlo en secreto, sin llamar la atención de Verónica. Lo haré hoy, dijo Ted con firmeza.
y Verónica no recibirá ni un céntimo en el Nuevo Testamento, dijo Liz pensativa. También tenemos que averiguar qué otros documentos podría haber falsificado. Puede que haya algo que aún no sepamos. Haré que mis ayudantes comprueben todos los documentos corporativos del último año, prometió Malcolm. También deberíamos comprobar las cuentas personales de Ted para ver si hay alguna transferencia inexplicable. Ted se puso gris de repente. Me siento como un tonto, Malcolm. ¿Cómo no me di cuenta de lo que estaba pasando delante de mis narices? Confiabas en ella, dijo el abogado en voz baja. Eso no tiene nada de vergonzoso. Ahora tenemos que cerrar todas las lagunas legales que ha creado. Cuando salieron del despacho de Malcolm, Ted parecía a la vez enfadado y deprimido. Bueno, dijo al subir al coche, ahora ya sabemos a qué nos enfrentamos. La cuestión es qué hacer con Verónica. Podríamos despedirla, sugirió Liz. Ahora mismo. Tad negó con la cabeza. ¿Y luego qué? Se iría y nunca demostraríamos lo que intentaba hacer. Encontraría la forma de librarse, quizá incluso nos demandaría por difamación. No, necesitamos pruebas contundentes. Así que seguimos jugando, aceptó Liz. Fingimos que no sabemos nada mientras reunimos pruebas. Exacto, asintió Ted. Pero con un cambio. Ya no beberé ni comeré nada que me dé Verónica, y quiero que estés presente en todas las reuniones a las que ella asista. Esa misma tarde, Liz instaló discretamente cámaras en miniatura en la cocina, una encima de la cafetera y otra junto a la puerta. Ahora, cualquier manipulación de la comida o la bebida por parte de Verónica quedaría grabada. Los días siguientes se convirtieron en un juego del gato y el ratón. Liz vigilaba cada movimiento de Verónica, encontrando cada vez una manera de evitar que Ted consumiera algo que ella había preparado. Accidentalmente derramaba su té, o le ofrecía café, o convencía a Tad para que desayunara en la ciudad. Verónica estaba visiblemente nerviosa. Sus intentos de estar a solas con Tad se veían constantemente frustrados por la presencia de Liz. Además, el estado de Ted estaba mejorando. Volvía a tener energía, pensaba con claridad y su memoria se recuperaba día a día. Al tercer día de su guerra silenciosa, Liz recibió un mensaje del Dr. Stein. Los resultados del análisis del té estaban listos y confirmaban plenamente sus sospechas. El líquido contenía una mezcla de alcaloides de belladona y otras sustancias psicoactivas en una dosis suficiente para causar un grave deterioro cognitivo. Se trata sin duda de un envenenamiento deliberado, afirmó el médico durante la llamada telefónica. En pequeñas dosis, estas sustancias pueden utilizarse en medicina, pero la concentración en el té está muy por encima de los niveles terapéuticos. El consumo prolongado podría haber causado daños permanentes en el sistema nervioso. ¿Podemos utilizar estos resultados en los tribunales?, preguntó Liz. Por supuesto, le aseguró el médico. Prepararé un informe oficial, pero deberías ir a la policía lo antes posible. Se trata de un delito grave. Liz prometió pensárselo, pero en el fondo sabía que tenía otro plan, más efectivo que simplemente ir a la policía. Esa noche, las cámaras de la cocina captaron a Verónica añadiendo el contenido de un pequeño vial al té destinado a Tad. El vídeo era claro y no dejaba lugar a dudas. Liz le mostró la cinta a Tad. «Ya está», dijo en voz baja. «Una prueba irrefutable». Ted se quedó mirando la pantalla con cara de piedra. Cuando terminó el vídeo, permaneció en silencio durante largo rato. «Puedes ir a la policía con esto», dijo por fin. «Será legalmente responsable de lo que intentó hacer». «Podría», asintió Liz. Pero estaba pensando en otra opción, una más estratégica. Ted levantó una ceja inquisitivamente. «¿Qué quieres decir?» «Un escándalo público no solo perjudicaría a Verónica, sino también a ti», explicó Liz. «Las acciones de la empresa caerían en picado y los competidores se aprovecharían de la situación.
Toda la historia estaría en la prensa durante meses. ¿Estás sugiriendo que la dejemos marchar? Ted sonó incrédulo. No, sacudió Liz con la cabeza. Sugiero que utilicemos estas pruebas para obligarla a seguir nuestras reglas. Ted miró a su mujer pensativo. ¿Tienes un plan concreto? Sí lo tengo, asintió Liz. Y creo que te gustará. Pero primero tenemos que conseguir el apoyo de Malcolm y asegurarnos de que se tienen en cuenta todos los aspectos legales. Durante los 2 días siguientes, Liz trabajó en los detalles de su plan en consulta con Malcolm Pratt. El abogado se mostró escéptico al principio, pero poco a poco fue aceptando que la idea de Liz tenía fundamento. Es arriesgado, advirtió, pero si funciona, todos ganan, excepto Verónica, por supuesto. Al mismo tiempo, Liz siguió estudiando el negocio de Tad. Pasaba horas en su oficina, revisando la estructura de la empresa, los estados financieros y los proyectos en desarrollo. Consultó a asesores financieros, estudió el mercado inmobiliario para entender el contexto en el que operaba la empresa de Ted. ¿Por qué haces esto?, le preguntó su marido cuando la sorprendió estudiando los informes trimestrales. Quiero entender a qué nos enfrentamos, respondió Liz. Verónica conoce tu negocio por dentro y por fuera. Necesito saber tanto como ella para hacerle frente. Ted miró a su esposa con respeto. Eres una mujer increíble, Liz. La mayoría de la gente en tu posición simplemente exigiría que metieran a Verónica en la cárcel y se olvidaran de ella. Eso sería demasiado fácil, sonrió Liz, y no muy eficaz desde el punto de vista empresarial. Por fin habían terminado todos los preparativos. Tenían pruebas de los delitos de Verónica, nuevos documentos legales que protegían los bienes de Ted y un plan de acción claro. Todo lo que quedaba era ejecutarlo. ¿Seguro que estás preparado?, preguntó Ted la víspera del gran día. Verónica es una oponente peligrosa. Podría intentar zafarse. Estoy segura, respondió Liz con firmeza, y no tendrá más remedio que aceptar nuestras condiciones. A la mañana siguiente, Liz envió un mensaje a Verónica pidiéndole que acudiera al despacho de Ted a las 10 de la mañana para una importante conversación sobre el futuro de la empresa. Verónica respondió casi al instante, expresando su voluntad de asistir. Mordió el anzuelo, le dijo Liz a Tad. Ahora todo depende de lo convincentes que seamos en nuestros papeles. Tad asintió. Estoy listo. Acabemos con esto de una vez por todas. A las 10 de la mañana, Verónica Cromwell entró en el despacho de Tad, impecablemente vestida como siempre con un estricto traje marfil. Parecía tranquila, pero Liz, que la observaba atentamente, notó una ligera tensión en la comisura de los labios. Buenos días. Verónica echó un vistazo al despacho. Ted estaba sentado ante un enorme escritorio, estudiando detenidamente unos papeles. Liz estaba sentada en una silla junto a la ventana con un portapapeles en las manos. Siéntate, Verónica. Ted señaló la silla de enfrente. Estamos teniendo una conversación seria. Verónica bajó con elegancia hasta el asiento que le ofrecían. Suena intrigante. ¿De qué se trata? En lugar de responder, Ted giró la pantalla de su portátil hacia ella. Primero me gustaría que vieras un breve vídeo. Pulsó el botón de reproducción. En la pantalla apareció una imagen nítida de la cocina de su casa. Verónica, ajena a la cámara, estaba preparando té y añadiéndole metódicamente el contenido de un pequeño vial. El rostro de Verónica palideció, pero se recompuso rápidamente. ¿Qué es esto? ¿Es una broma? No finjas, dijo Ted con frialdad. Me has estado envenenando sistemáticamente. Has estado poniendo sustancias químicas que alteran la cognición en mi té. Hicimos un análisis, Verónica. Belladona y otros alcaloides en concentraciones que causan confusión, problemas de memoria, debilidad. De hecho, estabas intentando imitar los síntomas de la demencia. Verónica tragó saliva nerviosa, pero intentó mantener la compostura. Es ridículo. Estaba añadiendo el suplemento vitamínico del que hablamos. Me pediste que...
Deja de mentir, la cortó Ted bruscamente. Tenemos análisis de laboratorio. Y esto, señaló el portapapeles que Liz tenía en las manos, es un informe médico falso a nombre del Dr. Stein. Un informe que afirma que padezco demencia avanzada. El Dr. Stein confirmó que nunca lo escribió. Su firma está falsificada. Y estos, añadió Liz, poniendo la carpeta sobre la mesa, son los documentos que intentaste que Ted firmara. Transferencia de la participación mayoritaria, nombramiento de director general, poderes para administrar los bienes personales de Ted, el paquete completo para tomar el control de su vida y su negocio. Verónica se quedó callada. Sus ojos iban frenéticamente de Ted a Liz y viceversa. Estaba calculando sus opciones. «Puedo explicarlo», dijo finalmente. «Fue un malentendido». «¿Un malentendido?» Ted sonrió amargamente. «Durante 10 años confié en ti. 10 años has estado a mi lado. Y todo ese tiempo has estado esperando el momento oportuno para robarme todo lo que he creado». «No», exclamó Verónica. «Quería proteger la empresa. Te estás haciendo viejo, Ted. Tu salud se deteriora de forma natural». Y esta lanzó una mirada desdeñosa a Liz. «Esa chica no sabe nada de negocios. Ella arruinará todo lo que has construido». «No hables así de mi mujer», dijo Ted con frialdad. «Y no justifiques tus ofensas con la preocupación por la empresa. Querías poder y dinero. Y punto». Verónica apretó los puños. «Bueno, si ya te has decidido, ¿por qué estamos teniendo esta conversación? Llama a la policía. Contrataré a los mejores abogados y veremos qué pasa». «Podríamos», dijo Liz con calma, uniéndose a la conversación. «El envenenamiento, el fraude y la falsificación son delitos graves, pero decidimos ofrecer una alternativa». Verónica la miró con recelo. «¿Qué alternativa?» «Un trato», se adelantó Liz. «Un trato que podría ser favorable para todas las partes». «Te escucho». Verónica cruzó los brazos sobre el pecho. Liz intercambió una mirada con Ted y él asintió, dándole el visto bueno. «Tienes razón en una cosa», empezó Liz. «Realmente no soy una experta en el negocio de la construcción, pero tú sí. Conoces la empresa de Ted por dentro y por fuera, todos los proyectos, todos los socios, todos los escollos». «¿A dónde quieres llegar?», la interrumpió Verónica con impaciencia. «Tus conocimientos y tu experiencia son un activo valioso», continuó Liz. «Sería una tontería tirar ese activo por la borda, sobre todo, dada la situación actual del mercado inmobiliario». Verónica parpadeó incrédula. «¿Estás sugiriendo que me quede en la empresa después de todo esto?» «Bajo ciertas condiciones», asintió Liz, «que serían legalmente vinculantes y no negociables». Sacó otro documento de la carpeta y lo puso delante de Verónica. «Esta es nuestra oferta. Recibes el 10% de las acciones de la empresa, en reconocimiento a tu contribución a la misma. Conservas el puesto de director de operaciones, pero con poderes limitados y bajo la supervisión del Consejo de Administración. A cambio, firmas una confesión en la que declaras que envenenaste a Ted e intentaste hacerte ilegalmente con el control de la empresa. Esta confesión será guardada por un abogado y solo se utilizará si incumples los términos del acuerdo». Verónica miró el documento con un destello de sorpresa en los ojos. «Eso es más generoso de lo que esperaba, pero ¿por qué? ¿Por qué no me envía a la cárcel?» «Porque no sería bueno para nadie», respondió Liz. «Un escándalo público dañaría la reputación de la empresa y sus acciones. Los clientes y socios empezarían a hacer preguntas. Los competidores se aprovecharían de la situación. Todos saldríamos perjudicados. Incluido tú», añadió Ted. 10 años de trabajo se irán al traste y acabarás en la cárcel. ¿Qué sentido tiene eso?» Verónica permaneció en silencio, estudiando el documento. Luego miró a Liz. «Este era tu plan, ¿no? Ted solo quería deshacerse de mí».
Digamos que conseguí convencerle de que las emociones no tienen cabida en los negocios, sonrió Liz. Una decisión racional siempre es mejor que una emocional. Pero hay algo más, intervino Ted. Condiciones que no se especifican en el documento. ¿Qué condiciones?, preguntó Verónica con recelo. Liz será tu supervisora directa. Ted sonrió levemente. Se convierte en presidenta del Consejo de Administración y supervisará tu trabajo. Verónica se enderezó, con la cara contorsionada. ¿Qué? ¿Voy a rendirle cuentas a ella? Es humillante. Son negocios. Ted se encogió de hombros. No es nada personal. Por cierto, otra condición informal. Nunca volverás a ser mi amante. Esa parte de nuestra relación ha terminado para siempre. Verónica apretó los labios. ¿Y si me niego? Entonces tendrás esto. Liz puso otro documento sobre la mesa. Un informe policial por intento de envenenamiento y fraude, con todas las pruebas. Además de una demanda civil por daños y perjuicios. Creo que serás lo bastante inteligente como para hacer lo correcto. Se hizo un gran silencio en el despacho. Verónica estaba sentada, inmóvil, mirando los documentos que tenía delante. Su rostro no mostraba ninguna emoción, pero sus dedos, agarrados a los reposabrazos de la silla, se pusieron blancos de tensión. ¿Tengo tiempo para pensar?, preguntó por fin. 24 horas, respondió Ted. No más que eso. Una cosa más, añadió Liz. A partir de ahora, no te acercarás a Tad sin mi presencia. Ni bebidas, ni comida, ni pastillas, nada. Si me entero de que has vuelto a intentar hacerle daño, se acabaron los tratos. Me encargaré personalmente de que recibas la pena máxima. Verónica asintió lentamente. Entiendo. ¿Puedo irme ya? Por supuesto. Ted hizo un gesto con la mano. Espero su decisión mañana a la misma hora. Cuando la puerta se cerró tras Verónica, Ted suspiró pesadamente. ¿Estás segura de que es la decisión correcta, Liz? ¿Mantenerla con nosotros después de todo lo que ha hecho? Absolutamente, respondió Liz con firmeza. Verónica es demasiado lista para volver a cometer el mismo error. Sabe que vigilaremos todos sus movimientos, y su experiencia y sus contactos son muy valiosos para la empresa. ¿Y la confianza?, preguntó Ted. Nunca podré volver a confiar en ella. No tienes por qué hacerlo. Liz se acercó a su marido y le puso la mano en el hombro. Ahora estoy para eso. Seré tus ojos y tus oídos. Y Verónica será una herramienta, útil pero controlada. Ted miró a su mujer con un nuevo respeto. Sabes, cuando nos casamos, mucha gente dijo que te casaste conmigo por dinero, que no eras más que una joven hermosa que iba detrás de un viejo rico. ¿Qué pensabas tú?, preguntó Liz con una leve sonrisa. Sabía que eras inteligente, respondió Ted, pero no me había dado cuenta de lo lista que eras. Acabas de convertir una situación mortal en una ventaja estratégica. Aprendí del mejor. Liz se inclinó y lo besó en la mejilla. Al día siguiente, a las 10 en punto de la mañana, Verónica entró de nuevo en el despacho de Tad. Su rostro era impasible pero decidido. «Acepto tus condiciones», dijo sin preámbulos. «Pero tengo una petición». «¿De qué se trata?», preguntó Ted. «Quiero encargarme del proyecto Vanderbilt Plaza», dijo Verónica con seguridad. «Es mi proyecto de principio a fin y quiero llevarlo a buen puerto». Ted miró a Liz y ella asintió débilmente. «De acuerdo», asintió. «Pero todas las decisiones serán aprobadas por el Consejo de Administración y el presupuesto estará bajo el control personal de Liz». «Me parece justo». Verónica tendió la mano para que le dieran el papeleo. «¿Dónde tengo que firmar?». Liz le entregó la carpeta con el contrato y el ruego. «Aquí y aquí. Malcolm Pratt ya ha legalizado los documentos. En cuanto estén firmados, entrarán en vigor». Verónica cogió el bolígrafo y firmó ambos documentos sin dudarlo. Luego miró a Liz. «Tengo que admitir que me has superado, te he subestimado». «Mucha gente comete ese error», respondió Liz con calma.
Ven a la joven esposa de un marido rico y sacan conclusiones precipitadas. No volveré a cometer ese error, le devolvió Verónica los documentos firmados. ¿Cuándo puedo empezar a trabajar en el proyecto? A partir de mañana, dijo Ted. Hoy anunciaré la reestructuración de la dirección de la empresa. La versión oficial es que estamos creando un sistema de gestión más eficiente para preparar la expansión del negocio. ¿Y la versión no oficial?, preguntó Verónica. Queda entre nosotros tres, dijo Liz con firmeza, y será mejor que no lo olvides. Verónica asintió y se levantó. Entonces te veré mañana en la reunión. Con tu permiso voy a hacer las maletas. Supongo que será mejor que me vaya de aquí. Por supuesto. Ted también se levantó. Seguridad te ayudará con tu equipaje. Cuando Verónica se fue, Liz se acercó a la ventana y la observó caminar hacia su coche. Su andar seguía tan firme como siempre, la espalda recta. Nada parecía doblegar a esta mujer. ¿Crees que lo aceptará?, preguntó Ted acercándose a su mujer. No, respondió Liz con sinceridad. Buscará la forma de recuperar el control, pero ahora sabemos a quién nos enfrentamos y estaremos preparados. ¿No temes haber dejado entrar una serpiente en tu casa? Ted le pasó el brazo por los hombros. Al contrario, sonrió Liz. He metido a la serpiente en una jaula y he hecho que trabaje para nosotros. Esa es la diferencia. Ted se rió, sincera y ruidosamente por primera vez en días. Eres una mujer increíble, Elizabeth Ramsbottom. Me alegro de tenerte de mi lado. Siempre, respondió Liz con gravedad mirándole a los ojos. Y recuerda, a veces el peor enemigo puede ser un aliado útil. Solo tienes que encontrar las palancas adecuadas. Se dio la vuelta y echó otro vistazo por la ventana. Verónica estaba entrando en su coche. Levantó la cabeza un momento y se encontró con la mirada de Liz. Había mucho en esa mirada: rabia, respeto, humildad y, sorprendentemente, algo de comprensión. Dos rivales fuertes reconocían la fuerza de la otra. La batalla estaba ganada, pero la guerra no había terminado. Y Liz sabía que ahora su vida nunca volvería a ser la misma. Había entrado en un nuevo juego, un juego de poder, estrategia y sutil manipulación, y era un juego que pretendía ganar protegiendo lo que era suyo y de Tad. Verónica se fue, llevándose consigo sus ambiciones y planes. Pero ahora esas ambiciones trabajarían por el bien de la empresa, bajo la atenta mirada de Liz. Y el frasco de la mezcla venenosa ocupó su lugar de honor en la caja fuerte, un recordatorio silencioso de lo cerca que habían estado del borde del abismo y de la habilidad con que Liz había sido capaz de convertir la derrota en victoria.